Hoy es el tercer domingo después de la Epifanía, y enfocamos durante el tiempo de Epifanía, enfocamos en la revelación de Jesucristo como Salvador, como el esperado Salvador dado por Dios. No solamente era el hijo del carpintero de Nazaret, pero el Salvador de todo el mundo. La semana pasada encontramos una conversación entre Felipe y Natanael, que reveló Jesucristo como el que puede entender todo. Hoy enfocamos también en la idea de llamamiento y que Jesucristo nos revela por los siervos que llama, por las personas, todos los cristianos que llama por medio del Espíritu. Entonces empezamos como siempre con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando que nos tienes decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Debería echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes.
Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, que siempre has abastecido tus siervos con los varios dones que proceden únicamente de tu Espíritu Santo, te rogamos que no nos dejes desprovistos de tus múltiples dones, ni de la gracia para poderlos usar siempre para la gloria tuya y el bienestar de nuestros prójimos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Hechos. Hechos. Cada lectura que encontraremos hoy es un llamamiento a una persona al servicio de Dios. En Hechos encontramos el llamamiento de San Pablo, el misionero a los gentiles, el hombre más importante en escribir el Nuevo Testamento. Nos ha dado 13 libros del Nuevo Testamento. En este momento es después de su conversión, en camino a Damascus, encontró una visión de Jesucristo en el cielo, convirtió a ser cristiano, creyente en Jesucristo como Salvador y tomó un descanso. Desapareció de la vida pública por un rato para estudiar las Escrituras, para pasar tiempo entre los creyentes. Y ahora encontramos Pablo antes de su comisión para ser apóstol, para ser predicador del Evangelio. Sabemos nosotros qué espera San Pablo. Sabemos sobre sus sufrimientos para el Evangelio, sus rechazos a las manos de los judíos y de todo. San Pablo eventualmente, más cerca al fin de su vida, va a decir que considero todo basura para conocer mejor a Cristo. Right? Toda mi vida, el valor de mi vida era en conocer Cristo y predicar Cristo. Eso es el momento de propósito entonces para San Pablo. De Hechos, capítulo 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, quien se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Barnabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. La palabra del Señor. Alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura para hoy es el Evangelio de San Marcos. Un otro llamamiento, unas 2 décadas antes de la de Hechos, en cual Jesucristo llamó a sus discípulos para ser sus discípulos, para ser apóstoles, de pescadores hasta convertirse en pescadores de hombres, right? Por el llamamiento de Jesús. De Marcos capítulo 1. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago,
pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, se fueron con Jesús. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces cantamos nuestro himno del día, Cristiano soy. Cristiano soy, yo soy de Cristo. Cristiano soy, yo soy de Cristo. Él me llamó, Él me buscó, Él me encontró, me rescató. Él me llamó, Él me buscó, Él me encontró. Soy de Cristo. Cristiano soy por Jesucristo. Cristiano soy por Jesucristo. Murió por mí, resucitó. Él me salvó, me perdonó. Murió por mí, resucitó, Él me salvó, soy de Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando hablamos de llamamiento en las páginas de las Escrituras, encontramos muchos ejemplos varios, de cómo Dios llamó a ciertas personas para ser siervo en el reino de Dios. Muchas veces los llamamientos en que enfocamos y en cuál pensamos cuando pensamos del tema del llamamiento son los que son más o menos milagrosos o directos dados por Dios. Por ejemplo, algo que podemos considerar directo o milagrosos encontramos en Hechos. Cuando en el Espíritu Santo habló directamente a la congregación en Antioquía para decir entre ellos, a ellos, aparten para mí Saulo y Barnabé para el trabajo que he preparado para ellos. Un llamamiento directo de Dios, en cual Dios nombró los hombres para el trabajo y la congregación tenía la responsabilidad enviarles al mundo, a los gentiles, apoyarles en su trabajo. Otro ejemplo que no podemos nombrarlo en milagro, es nada más que una comunicación, pero es directo por Dios, es Jesús caminando alrededor del mar de Galilea, en que vio Simón, Pedro, Andrés y llamó directamente, síguenme.
contestaron por salir para seguir a Jesús. No es un milagro, pero es muy directo de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Como un ejemplo de cómo puede ser un llamamiento indirecto, tenemos que ir al libro de Hechos, que cuenta la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia temprana, ¿right? La iglesia bien joven, después de los días del Pentecostés, cuando decidieron los 11 apóstoles que tuvieron que encontrar un nuevo apóstol para que puedan llegar a ser 12 otra vez. Van a recordar que Judas se suicidó en su tristeza de lo que pasó con Jesucristo. Se suicidó en vez del arrepentimiento, en vez de fe en el Evangelio. Él tenía contrición tan fuerte, pero no tenía fe en Jesucristo y su sacrificio. Entonces se mató en un campo afuera de la ciudad de Jerusalén. Decidieron entonces los 11 discípulos, para llegar otra vez a los 12, necesitamos encontrar un hombre fiel, lleno del Espíritu, con el don de liderazgo. Decidieron en 2 hombres, oraron a Dios y eventualmente, olvidé they cast lots. Tiraron dice, dados, tiraron dados más o menos. They cast lots para decidir cuál hombre sería el apóstol elegido por Dios. ¿Okay? Y les doy, por ejemplo, para darles otro ejemplo de cómo puede ser un llamamiento de Dios. Matías tenía el derecho y la bendición de Dios para ser un apóstol. Pero por no saber exactamente, por no escuchar una voz del cielo, decidieron con oración, pidieron la bendición de Dios y llegaron a una conclusión eventualmente. ¿Quién debe servir en esta manera? Uso como ejemplo, pues para nosotros es más familiar. Hay cierto modo en que ninguno de ustedes decidieron que Nathan Zastro debe servir como tu pastor. Right? Hay cierto modo en que yo no sabía que existía Grace cuando yo vivía en South Dakota. Right? Nunca he visto el noreste de esta parte de los Estados Unidos. Nunca he pasado más lejos de mi estado que Montana. Pero pasó en una manera más familiar, más conocido, una manera indirecta, en cual el presidente de nuestro distrito preparó una lista de nombres. La congregación encontró mi nombre después de encontrar 8 otras, algo así. Me pidieron para servir aquí. Es más parecido a la manera de encontrar Matías como el 12º apóstol, que escuchar una voz directa de parte de Dios. Entonces, llamamientos pueden llegar inmediatamente o mediamente. Hoy vamos a encontrar en el libro de Reyes un llamamiento
que es de cierto modo los dos. Dios habló directamente a Elías, la profeta, y dio la información de lo que necesita hacer para ordenar la profeta que va a seguirle, el profeta que va a seguirle. Al avanzamos a Dios hoy, enfocamos en el tema, pues todavía estamos en la Epifanía y recordamos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una epifanía. Podemos hablar con otras palabras y recordarnos que Dios ha dado a cada uno de nosotros también un llamamiento. Seguro que no es para cada persona ser un profeta, ¿right? O un pastor o un maestro o maestra de la palabra. Seguro que no. Pero cada persona ha recibido un llamamiento personal, un llamamiento inmediato, dado por Dios, que es el llamamiento de fe. Cada persona ha recibido el don de Dios de fe y ha contestado de cierto modo, guiado por el Espíritu, para decir, sí, Dios. ¿Right? Como Samuel de la semana pasada. Escucha, Dios, tu siervo está escuchando. Hemos nosotros también contestado el llamamiento de Dios en fe. Hoy enfocamos en esta idea que no debemos temer, no debemos preocuparnos o tener miedo por el llamamiento de Dios. Quiero leer de 1 Reyes capítulo 19, el llamamiento de Eliseo de parte de Elías, de esta historia de Reyes. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. La palabra del Señor. Piensa por un momento sobre Elías y Eliseo y esta conversación, esta interacción que tenían ellos. ¿Qué podemos aprender en ese momento sobre Eliseo en particular? Bueno, pensamos que tenía que ser que Eliseo era un hombre más joven. Tenía mamá y papá todavía. Pidió el favor de besar a ellos para despedirles. Tenía mamá y papá. También parecía que era un hombre más con algo de éxito, por lo menos. Tenía 12 yugas, 12 bueyes. ¿Right? Yuntas, 12 yuntas de bueyes. Que era algo para un hombre rico, por lo menos. Right? Un hombre pobre no tenía muchos animales así. Entonces parecía que era un granjero, un ranchero de cierto éxito. Cuando Elías pidió, o cuando Elías dio un llamamiento para ser profeta. ¿Y cómo contestó? Inmediatamente, sí tenía unas reservaciones en el principio. ¿Right?
tengo que despedir a mis padres. Pero inmediatamente fui para sacrificar a los bueyes y alimentar su comunidad por destruir su equipaje para asar la carne. Y siguió a Elías. Es buen ejemplo para nosotros. Cuando Dios llama, no debemos preocuparnos, pues tenemos la promesa implícita de Dios que Él va a proveer. Cuando Él llama, Él provee. Eso es el ejemplo que encontramos en los otros llamamientos que leímos hoy. ¿Cuál de esos hombres, San Pablo, San Juan, Pedro, Andrés, cuál de esos hombres en el fin de sus vidas van a decir, no vale la pena seguir a Dios o a la manera de Dios? No, van a decir exactamente que dijo San Pablo en presión en su carta a los Filipenses. Considero que toda mi vida era basura, en contraste con el valor de conocer a Cristo y ser parte de su vida, participar en su muerte y su resurrección. Eliseo entendió inmediatamente que cuando Dios llama, Dios también provee. Esta mañana en la misa en inglés tuvimos una instalación de nuestros líderes, Dave Smith, Dave Campy, Jonathan Hood, como en nuestra nueva constitución el leadership team. Aplica también no solamente a pastores y maestros, pero a ustedes como cristianos. Cuando Dios te llama, Dios también provee. En esta misa abreviada en español no hemos leído el Salmo del día, pero en inglés sí encontramos el Salmo. Y Salmo 37 tiene promesas para los cristianos también. Es una comparación entre los en el mundo que son pecadores, que no se preocupan por justicia, por la voluntad de Dios, por fe, en contraste con los cristianos, los creyentes, los justos. Y dice el Salmo que es mejor tener muy poco en el mundo y ser entre los justos que tener montañas de riqueza que tienen los inmorales, los infieles, los pecadores. Pero hay promesas también que dice esto, el escritor del Salmo. Nunca he visto los hijos de los justos pidiendo pan en la calle. I have never seen the children of the righteous begging bread. Es una promesa. Dios provee. Cuando Dios llama, Dios provee. No te puedo ponerme aquí y darles promesas como Joel Osteen, que Dios te va a hacer un hombre rico. Dios quiere que tú tienes un Maserati o algo así. No te puedo decirlo. Pero esa promesa te puedo decir. Cuando Dios llama, Dios provee. Eliseo entendió. Los apóstoles entendieron. Muchos como Eliseo, como San Pablo, probablemente se convirtieron en hombres más pobres por seguir el camino del Espíritu Santo. Pero encontraron
en su camino más propósito y más confianza, porque entendieron por escuchar la voz de Dios. Entonces, mi esperanza para ustedes este tiempo de Epifanía también es que tienen oportunidad de decir sí al camino de Dios, que tienen la fortaleza para decir sí a su manera, para contestar como contestó Eliseo al llamamiento de Elías. Despedir a mamá y papá si es necesario y seguir el plan de Dios. Pues en sus siervos, en las personas que Dios llamó, de cierto modo Dios se reveló también. En pastores, en maestros, en cristianos individuos, mamás y papás que compartan las escrituras con los otros creyentes en su familia, en la iglesia, en la clase, en la vida. En su nombre. Amén. Se pueden encontrar los platos para la ofrenda en la entrada de la iglesia y oremos la oración de la iglesia. Señor Dios, por tu plan en llamarnos para ser parte de la familia de Dios, te damos gracias. Te damos gracias por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, por crear la fe y sostener la fe en nosotros. Que siempre por tu palabra mantengas esta fe y nos mantengas en la fe hasta el día en que estaremos en el cielo a tu lado. Que siempre nos da oportunidad y consuelo para contestar cada día los llamamientos que recibimos, llamamientos a nuestras papeles como padres y madres, como miembros de la congregación, como prójimos, como cristianos en nuestro trabajo, en cualquier manera que nos llamas, que podemos tener el poder de decir sí y seguir tu manera. Pues sabemos que en estos llamamientos tú también te revelas por nosotros. Perdónanos cuando fallamos y sosténganos en ese trabajo por medio de Jesucristo tu Hijo. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. De nuestro, no nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Perdóname, Martín Lutero llamó el Padre Nuestro el mártir más frecuente de todo el mundo. Pues es muy familiar a cada persona, entonces muchas veces oremos sin pensar. Es lo que pasó con mí. Estaba pensando que los anuncios que tengo que recordar, algo que tengo que hacer después de la misa, entonces perdóname. Los anuncios que tengo yo es nada más que la Constitución. Debe ser la última domingo que mencionó la Constitución. Pero pasó el domingo pasado, entonces yo imprimido copias sin draft, sin marcas, right? Cada familia debe tener una copia. Son dos diferentes paquetes en la mesa, en la entrada. Esto es la Constitución, que no, hay dos porque típicamente la Constitución no cambia, nunca cambia. Las ordenanzas cambian. Entonces son diferentes paquetes para que en el futuro las ordenanzas dicen que cada 3 años tenemos que considerar si todavía sirve y cambiarlo si no. Entonces hay dos. Y si quieren tener una copia en casa, a favor de tomar una copia, pero hay que estar seguro que tienen los dos, Constitución y las ordenanzas. Hemos empezado un nuevo estudio bíblico antes de la misa en inglés. Creo que es todo que tengo yo. Es todo que tengo. Entonces, que tengan una buena semana. Estoy trabajando con Pastor Cherney para planes para la Cuaresma, pero en la semana, los domingos continuamos en inglés y español, pero durante la semana yo no voy a ofrecer nada en español más que un video en el Facebook y el website. Entonces, si quieren participar en Wednesday services, van a hacerlo en inglés. Pero eso es mi plan, pensando que no hemos tenido en el pasado. Entonces, ok, que tengan una buena semana. Gracias por el café.